Nuevas fotografías y videos hechos públicos en estos días muestran a los hermanos Alfredo y Albino Jara Larrea fuertemente armados. Asimismo, se los observa labrando la tierra que hace suponer que trabajan en la plantación de marihuana. Ante los nuevos datos y hechos, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, confirmó que la nueva filosofía de combate con los grupos armados es ingresar con más agresividad a los montes, por lo que no descartan que existan más enfrentamientos. La misma red involucrada en la entrada de vehículos robados de Europa estaría implicada también en el ingreso al país de lujosas camionetas robadas pero en países del Mercosur. El Ministerio Público ya imputó a 2 personas y se analiza en la actualidad la conducta de los compradores. De comprobarse que no eran clientes de buena fe, se exponen a una pena carcelaria de 5 años. En la actualidad la Fiscalía ya recuperó 5 camionetas y otro grupo sería entregado voluntariamente por los propietarios, mientras que 47 de ellos siguen desaparecidos y se cree que están en playas de vehículos. Un concurso para cargos de supervisores dejó al descubierto la baja preparación académica de los docentes. Solo el 1% aprobó la prueba escrita y la cartera educativa tuvo que reducir la escala de puntuación. Ahora la ministra Marta Lafuente pidió a los gremios no lamentarse y asumir la necesidad de una mejor preparación. Contrabandistas emboscaron a un camión que había sido incautado portando contrabando y lograron liberar al conductor agrediendo al personal del DETAVE y al policía que los custodiaba. El director de aduanas pidió mayor colaboración de otras instituciones para combatir al contrabando desde todos los frentes.